lo que yo quiero hablar este día o noche que escucha este mensaje. Mi nombre es Esther Flores. Tengo un trabajo o un ministerio que Dios me escogió para amar a una población de mujeres, de niños y abuelitas y tías, y algunas son madres, que todas han sido impactadas con la trata humana y con el abuso de drogas. Vivo en el estado de Ohio, en la capital, que es Columbus, y no ha sido fácil. Es un trabajo que Dios, por su gracia y su bondad, me ha dado la fuerza para seguir triunfando entre medio de la violencia, que es muy oscuro, la pobreza y también la ignorancia. Ignorancia de algunos de los líderes de nuestra ciudad. Iglesias que nos apoyan, porque ven a estas mujeres solamente como prostitutas. Pero el amor de Dios, que es inexplicable, persigues a estas personas, mujeres como hombres, como niños y juveniles, para decirle que el amor de Dios protege, salva, cuida de ellos. Para ellos es inexplicable el amor, pero Dios escoge personas que voluntariamente vienen a nuestro centro, le dan comida, le dan consejo, le ofrecen una oración y le dicen a ellas que son humanas, le escuchamos. El amor no es una emoción, es acción. Y en estos 10 años que he tenido esta oportunidad de trabajar con las mujeres, me ha enseñado que los tiempos cambian, pero el amor de Dios nunca cambia. He pensado muchas veces de dejar todo. Recientemente um, en estos 3 o 4 años he trabajado con mi mamá. Ella está viviendo ahora en un lugar que ahí le puedo decir que el amor um, de los pacientes y la trata de ajá, estos ancianos es difícil ver que
la falta de respeto, la dignidad. Ha sido un lugar que la tengo que tener ahí porque mami no me anda, pero la amo. Estoy ahí 2 o 3 veces al día antes de ir al trabajo, al ministerio. Am, Algunas veces me levanto temprano por la mañana para ver si está durmiendo bien y si me la tienen limpia, porque ahí hay una escasez y es traumático. Y yo sé que el ángel de Dios acampa alrededor de ella porque tenemos personas y familias que están orando. Y eso es algo del amor de Dios, que no importa la hora, el tiempo, la oración llega a ese ser querido, esa amiga, esa familia. Porque cuando uno tiene una conversación con una persona diariamente, uno llega a tener una relación íntima, se conocen. Algunas veces uno puede hablar y va a decir lo que la persona va a decir. Es algo muy especial. Y el amor de Dios es que me ha cubrido de perder mi mente por la razón que lo que las muchachas me cuentan, las historias de sus violencias, las historias que la hacen tan quebrantada que ellas consumen drogas para olvidarse de los problemas, para olvidarse de sus dolores. Pero hoy le voy a decir que en todas esas historias de sus tragedias, ellas pueden tener un encuentro con Dios. Porque de nuevo, el amor de Dios es inexplicable. El amor de Dios que las visita en forma de una mujer, que ellas pueden confiar. Algunas veces nos dan risas, algunas veces nos dan un abrazo, algunas veces ellas quieren tener un hombro para llorar. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios tiene diferentes formas. En la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado porque hay ángeles que entretenemos. ¿Oíste? Hay almas que tienen forma de ángeles. Nos visitan. Puede ser una niña, un niño. Puede ser un hombre, una mujer. Tiene que usted tener conocimiento que en la vida no es todo dinero, no es su trabajo, no es todo su ministerio. ¿Para qué vale? Y he emprendido esto, que tenga un calendario lleno de lo que tiene que hacer y cuando una persona está en necesidad, la rechaza.
Hay reglas. Yo sé que hay reglas que es necesario, pero en un momento de crisis no tiene que ver con regla, tiene que ver con estar al presente de esa persona, oír. Algunas veces lo único que tiene que hacer es oír la persona. Decirle que su sentimiento vale. Decirle a ella o a él, reconozco tu pensamiento. Valorar lo que dicen. He aprendido en esta vida como mujer, nada es fácil. Hay mujeres que sufren en toda parte del mundo, en toda parte del mundo. Y el amor de una madre a un hijo o a una hija describe el amor de Dios. Describe el amor de Dios. De el momento que el bebé nace, hay una conexión especial con el niño o la niña más que el padre. ¿Por qué? Porque la madre cargó a ese bebé por 8 o 9 meses. Esa conexión está ahí. Y la situación se pone más severa porque es que yo he notado en esta organización que no es lucrativa, porque las mujeres entran al centro, le damos comida, se bañan, le damos ropa. Gracias a Dios por el apoyo de las personas que nos dan lo que necesitamos. Nos dan más recursos que dinero y eso es algunas veces un problema para nosotros. Pero Dios siempre con su bondad y su misericordia nos da lo que es necesario para nosotros sobrevivir el año. Y lo que le quería decir sobre estas madres y estos niños es que el amor de un niño es sin condición. Ha habido situaciones que hemos oído de padres que abusan a sus hijos, pero el niño todavía quiere a su mamá y a su papá, porque tiene ese deseo de tener los dos como apoyo, como amor. Es increíble, es inexplicable el amor de un niño a una mujer que es prostituta, que se vende para traer comida a su casa. Esas son mujeres que yo conozco. La mayoría de las mujeres que entran al centro son madres. Me cuentan historias. Algunas de ellas tuvieron muchas tragedias, mucha violencia cuando eran niñas. Y eso es que yo le vengo a contar, a decir que cuando uno ve a una mujer vendiéndose, hay una historia. Ella es humana. Y lástimamente, la sociedad hoy en día no pueden comprender los derechos humanos sobre esas vidas que están quebrantadas. Y algunas veces
Estamos hablando de años de abuso. Y el año, y si tienen 10, 15, 20, hasta 30, 40, 50 años de abuso, la fuerza de voluntad casi no existe. Sabemos que existe, pero ellas necesitan un apoyo. Ellas necesitan compasión. Ellas necesitan a alguien que la valore y le digan que ella es bella, que ella tiene un propósito en su vida, que ella no es un objeto para un hombre. En esta ciudad hay tantas cosas que pasan y la mayoría de los líderes no quieren admitir que hay muchas mujeres que están sufriendo, haciendo todo lo posible para ayudar a sus hijos. En unas semanas me preocupo porque hay niños que dependen de la comida de las escuelas. Y en el verano, si hay un programa, ellos van a poder comer. Y si no hay un programa, los niños van a tener hambre. En nuestro centro, algunas veces tenemos niños que vienen por la tarde, por la noche, y saben que estamos ofreciendo comida y vienen a comer. Porque los niños que nosotros tenemos 2 sábados al mes, ellos vienen y participan en música, en arte, en danza, y le damos su almuerzo. Y ellos disfrutan de estar en el centro. Por 2 horas y media, ellos están ahí gozando porque son niños. Y los voluntarios amamos a esos niños. Y cuando el amor está presente en el centro o en la calle o en los callejones que estamos, podemos ver un cambio en esa persona. Ellos saben que estamos ahí para ayudarlo. Estamos ahí para ofrecerle la comida. Estamos ahí para limpiar sus heridas. Eso es un amor para ellos inexplicable. No es solamente decirle te amamos. Es con nuestra acción. Y los otros días estaba leyendo el libro de Oseas en la Biblia. Es uno de los profetas. Y Dios le dijo a él, tienes que casarte con una mujer que te va a ser infiel. Una prostituta. Se llamaba ella Gomer. Y esa relación era difícil. Y yo sé que Gomer lloraba porque ella se ponía en una situación que era difícil para él entender. Yo la amo tanto. Y él hablaba con Dios. Y dije, pero ¿por qué tú escogiste a esta mujer? Me está dando hijos, pero ella sale de nuestra casa a buscar otro amor. Todo el pueblo sabía sobre esa situación, que un día él tuvo que comprar a su esposa y ella reconoció de todo lo que ella ha hecho porque la criticaban, se reían de ella, la despreciaban. Los hombres que ella estaba, le daban oro, le daban lo que quería,
por un momento y sabían que ella era casada. Y nos enseña esta historia en la vida de José que Dios amó y ama a Israel porque Israel le fue infiel a Dios. Eso era el símbolo de la historia de Osea y Gomer. ¿Cuántos de nosotros hemos sido infiel a Dios? No importa lo que uno ha hecho. El amor de Dios nos persigue en todas nuestras infidelidades. Nadie es perfecto, pero el amor de Dios es perfecto, es inexplicable y puede salvar a personas. Por eso yo le digo hoy a usted, es importante saber que hay personas donde uno vive que necesitan ser amados. Si usted no quiere ayudar a esa persona, apoye a una organización como nosotras. O si no, otra organización que no sea lucrativa. Y usted puede ver su dinero ser parte de un amor que puede llegar a lugares que nadie quiere visitar. Hay muchas personas en mi ciudad, como trabajo muchas con las mujeres, que están sufriendo. Y tenemos que hacer algo diferente. El amor de Dios tiene diferentes formas. Y nosotros tenemos que hacer algo para amar y proteger a los niños, a las mujeres que están criando niños solas. Unos días atrás aprendí que tenía nosotros un niño de 13 años que ha estado corriendo de la policía porque tenía él un monitor y se lo cortó lo tenía en su tobillo. Un niño de 13 años y es considerado un criminal. 2 días atrás o un día atrás hubo un niño de 15 años, se robó un carro y comenzó a guiar a 100 millas a la hora y no se mató. Y gracias a Dios que no golpeó a nadie, pero chocó con varios carros. Y ese niño es un criminal ahora. Y estos niños hoy en día que se creen que son invisibles, tienen tanta rebelión porque no tienen un amor que es consistente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si usted ha tenido un amor de un padre y de una madre, es una bendición, porque hay muchos niños que yo conozco que necesitan tener un amor de un padre y de una madre. Y lo que ellos hacen es que lo buscan en diferentes formas, como pandilleros,
con personas que los ven que son vulnerables y pueden abusar de ellos. Los prostituyen, le dan droga, le dan sus zapatitos, pero nada es gratis. Quiero que piense lo que usted puede hacer para tener compasión a las personas que necesitan lo básico. No soy perfecta. Soy una persona que estoy aprendiendo cada día y estoy mejorando cada día para ser más mujer que tenga una relación con su creador. Algunas veces me hago la pregunta, ¿por qué soy yo? ¿Por qué estoy existiendo en un tiempo que estamos viendo el amor que es frío? Un amor que rechaza a las personas que más necesitan ayuda. Para mí, cuando leo la Biblia, porque he notado que hay libros que hablan sobre tantas cosas y le dicen que son sagrados, pero la Biblia tiene más sentido que todo, porque la Biblia no viola niñas y niños. El mensaje es bien claro. Cada libro en la Biblia nos enseña el amor inexplicable. Podemos ver la justicia, la misericordia, la gracia, la bondad de Dios sobre el ser humano. Nadie me puede contradecir que este libro sagrado tiene la solución, la remedia de un mundo que es corrupto. Un mundo que practica la trata humana. Hay políticos, hay religiosos, hay maestros, hay policías, hay doctores, abogados que practican esta atrocidad. De nuevo, porque no tienen compasión. Son actos que es puro diablo, actos del diablo. Si existe un Dios que es bueno, tiene que existir algo que es malo. Y ese ser es el diablo. Hay más gentes en este mundo que quieren dejarse ir por las acciones del puro diablo que le promete a ellos dinero. Y de nuevo, nada es gratis, hasta con el diablo. Él quiere el ser humano. Él quiere su alma. Él viene a destruir, a robar, a confundir las personas.
Porque una persona con buen sentimiento no va a abusar de su prójimo, de su hijo o de su hija. Y esta sociedad tiene que levantarse de la oscuridad, de los contratos con el diablo, para destruir a las personas. Estaba leyendo la Biblia y me cuenta el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 22. Y voy a leer unos versos ahí. Ahí es que voy a concluir y quiero que usted piense. Abre su Biblia. Es tiempo de nosotros abrir nuestra Biblia. Puede uno ir a la biblioteca. Puede uno comprar la Biblia ahora por Amazon y en diferentes lugares por unos pares de dólares. Y dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 22, dice, huyes de las malas pasiones de la juventud y esmerate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. ¿Oíste? Un corazón limpio. Cuando un corazón está quebrantado, ahí es que Dios puede hacer obra y limpiar. Porque para mí me viene el desánimo y cuando yo veo tantas cosas o cuando yo necesito oración y no hay nadie disponible para orar por mí. Porque hay personas que piensan que no es necesario de orar por una persona como yo o ignorar que yo existo. Eso pasa. Y algunas veces en esos momentos Dios sabe mi corazón y Él usa también a las mujeres. y, y yo voy a decir algo, que algunas veces estas mujeres tienen un corazón más puro que las personas en las mismas iglesias. El viernes pasado, una de las chicas se llama Marisa y no le voy a decir el lugar donde estaba, pero estaba yo en las calles. Hace ya un tiempito que yo no la veo en las calles y una de las muchachas le dijo, mira, la chica con el vehículo rojo está afuera y ella reconoció que era yo. Y ella me ve y yo salgo de la guagüita que tengo y ella me abrazó, me escogió, me levantó del piso y me dijo, te amo, Esther. Fue tan bonito de saber que ella me recordó y oró por mí. Y Esther, yo quiero orar por ti. Y esa oración llegó no solamente al cielo, pero fue la oración que yo necesitaba ese viernes. Ella paró todo lo que hizo, porque ella necesitaba sus cosas. Y ella demostró el amor de Dios inexplicable. Me abrazó, oró por mí y después a lo último me dijo, Esther, yo necesito unas cositas. Y dije, mira, tenemos suficiente. Escoge lo que tú necesitas, porque casi siempre nosotros le decimos a las muchachas, a las mujeres, que escoge un vestido, una camisa, un pantalón, le damos a ella su ropa interior. Es como estaba frío por la noche, una chaqueta, un abriguito, un suéter, para que ellas puedan sentirse cómodas. Y también le damos a ella una, una frisita o algo ahí
para que ellas puedan dormir cómoda. Eso es el amor inexplicable. Y eso es el amor que nosotros queremos enseñar a las personas que necesitan ayuda. Porque hay muchas maldades. El amor de Dios es entre tú y yo. No es el yo, el ego, vamos a decir, que solamente piensan para sí mismos. No, 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 no. Eso no es el amor que yo estoy tratando de enseñarle a usted. ¿Es posible tener esa clase de amor? Sí, es posible. Reconozca. Si usted tiene bendiciones, compártala. Comparte esas bendiciones no solamente con su familia, con su vecino, con una organización que no es que trabaja con las personas que son quebrantadas. Estoy hablando organizaciones que son pequeñas, porque ahí usted puede ver la bondad de Dios. Yo trabajo la mayoría del tiempo con organizaciones que son chiquitas como nosotros, porque nosotros estamos en vecindarios que vemos muchas tragedias, pero a la misma vez conocemos las personas, conocemos la necesidad y sabemos que lo que entra va a salir rápidamente. Lo que entra sale rapidito. Y hoy le quería contar sobre este amor para que ustedes sepan que cuando uno da más, Dios nos limpia. En estos años de que he dedicado mi vida completamente a este ministerio y también cuidando a mami, que Dios está abriendo puertas. Si usted cree en Dios, ore por mí, Esther, la organización que se llama One Divine Line to Health, una línea divina para la salud, así se traduce, porque necesitamos mucha oración, porque hay muchas cosas que están pasando. Esta semana comenzó la construcción de un dúplex para mujeres que están recuperándose de violencia doméstica, de drogas y están embarazadas. Este dúplex va a ser un milagro para las mujeres que yo trabajo. Le pido su apoyo, sus oraciones para nosotros seguir firme con el amor inexplicable a llegar a esos callejones, a esas casas abandonadas, seguir abogando por los derechos de los niños y de ella, porque el amor de Dios es pura justicia, tiene misericordia, trae sanidad, limpia corazones. Y eso es lo que nuestra organización hace, porque somos instrumento del amor de Dios en Columbus, Ohio. Le doy gracias a Africa Williams que me ha dado esta oportunidad de hablar y desahogarme con ustedes sobre el amor de Dios. Muchas gracias. Puede usted buscar en las páginas del internet al 1DL2H.org y aprender sobre nuestra organización. Apóyanos, cuídate, que Dios te bendiga y que el amor de Dios inexplicable
te visite hoy. Gracias.